A ver, cuando pensamos en la historia de la época colonial, es súper común imaginarse simplemente una serie de batallas. O sea, una fuerza militar que llega, saca sus armas, gana la pelea y listo, fin de la historia. Pero bueno, cuando nos ponemos a revisar los documentos históricos de cerca, nos damos cuenta de que la realidad fue muchísimo más compleja y, la verdad, súper sistemática. Así que vamos a meternos de lleno en esto. En el análisis de hoy vamos a desmenuzar qué significó realmente la conquista en Honduras y en toda América, porque, spoiler, no fue un evento aislado, sino toda una maquinaria de control con muchísimas caras. Para entender bien el tamaño de todo este proceso, el recorrido de hoy nos va a llevar por 5 puntos clave. Primero, vamos a ver qué hay más allá de las batallas. Segundo, la conquista militar y económica. Tercero, la conquista espiritual. Cuarto, la asimilación y conquista cultural. Y para cerrar, el número 5, el nuevo orden político. Así que arrancamos con la sección 1, más allá de las batallas, desempacando las capas de control. Y aquí el punto absolutamente crucial es redefinir qué entendemos por conquista. Según los textos que estamos analizando, esto no se quedó en un simple choque de espadas y escudos, para nada. Fue, de hecho, un sistema integral de subyugación. Estamos hablando de una estrategia profunda que se metió en cada rincón de la vida humana. Iba desde lo físico y material hasta meterse de lleno en las esferas psicológicas y sistémicas. Básicamente, fue un esfuerzo súper coordinado para dominar absolutamente todo. Pasemos a la sección 2, conquista militar y económica, o sea, el control físico y material. Si nos fijamos en la tecnología militar de la época, el contraste es honestamente brutal. Por un lado, la fuerza militar española superaba por muchísimo a la población aborigen en combate. Imagínense, traían armas de fuego, cañones, espadas de acero, carabelas y hasta usaban animales, como perros y caballos como verdaderas armas de guerra. En el otro extremo, las armas indígenas estaban hechas casi en su totalidad de madera, piedra y obsidiana. Y como nos muestran las fuentes, esta enorme ventaja militar tuvo un resultado devastador. Los pueblos indígenas no solo fueron sometidos, sino literalmente exterminados en un montón de regiones de América. Y bueno, además de las armas para atacar, los conquistadores traían una protección que las armas de madera o piedra de los indígenas simplemente no podían atravesar. Las fuentes documentan muy bien el uso de corazas, cascos de metal e incluso estribos y botas protectoras. Era literalmente ver chocar a dos eras tecnológicas completamente distintas en el mismo campo de batalla. Pero ojo, porque tener esta desventaja tecnológica no significó que no hubiera resistencia, para nada. Los indígenas en Honduras y en otras regiones pelearon con muchísima valentía para defender sus tierras y su libertad. Para lograr este sometimiento militar, los españoles recurrieron al asesinato sistemático de líderes clave, grandes caciques como Lempira, Benito, Copangalel, Mazatle, Pisacura y Sicumba. Además, las tácticas que usaban estaban diseñadas específicamente para generar pánico. Fue una campaña súper violenta, intimidatoria y profundamente marcada por el terror. A los que se resistían y eran capturados les esperaban destinos terribles, desde mutilaciones hasta ser marcados con hierro caliente o sufrir tormentos horribles. Ahora, toda esta violencia militar no era nomás porque sí, ¿verdad? Tenía un fin material muy claro. Y ahí es donde entra la conquista económica. Toda esa sangre derramada terminó en el despojo súper metódico de las mejores tierras agrícolas y hasta de los templos de los pueblos originarios. El objetivo era clarísimo: someter a la fuerza laboral indígena para exprimir toda la riqueza posible mediante el cobro de tributos obligatorios, ya fuera en dinero o en especie. Para que esta extracción de riqueza funcionara como una maquinita perfecta, impusieron instituciones implacables. Obligaban a los indígenas a trabajar mediante la famosa encomienda, que básicamente era trabajo forzado a cambio de una supuesta protección. También usaron las reducciones, que eran asentamientos forzados para controlarlos y evangelizarlos mejor. Las mitas, que eran cuotas de trabajo obligatorio por turnos, y la naboría, que era servidumbre doméstica pura y dura. Y por si fuera poco, los forzaban a pagar tributos no solo a la corona, sino también a la iglesia, cobrándoles diezmos y obligándolos a participar en cofradías. En resumen, fue un despojo económico total. Y así llegamos a la sección 3, la conquista espiritual, la subyugación psicológica.
Aquí las fuentes no dejan lugar a dudas sobre los verdaderos motivos detrás de esta conquista espiritual o religiosa. Básicamente consistió en destruir de forma sistemática los principales pilares culturales y religiosos de los nativos. Querían borrar del mapa sus cultos y ceremonias para imponerles el catolicismo. Pero a ver, ¿cuál era el propósito de fondo de todo esto? El texto histórico nos dice que la meta real era sembrar sentimientos muy específicos en la gente: resignación, sumisión, obediencia y muchísimo conformismo. Era sin lugar a dudas una herramienta de control psicológico súper profundo. ¿Y a quiénes les tocó ejecutar todo esto? Pues a la Iglesia. Fueron los misioneros y clérigos los encargados de adoctrinar a los indígenas, dándose a la tarea de erradicar sin piedad cualquier cosa que ellos etiquetaran como paganismo. Para lograrlo, llegaron varias órdenes religiosas que esparcieron sus dogmas por Nueva España y otros territorios, destacando principalmente a los dominicos, franciscanos y mercedarios. Y para hacer más fácil esta imposición de la fe, agarraron a las poblaciones y las reorganizaron por completo, metiéndolas en parroquias, congregaciones y reducciones bajo vigilancia estricta. Pasamos entonces a la sección 4, asimilación y conquista cultural, o el borrado de la identidad. La conquista cultural fue, en pocas palabras, obligar a los indígenas a dejar de ser quienes eran. Se les forzó a tragarse y asimilar la lengua, las costumbres, las creencias y las tradiciones de los europeos. Y esto es clave. No estamos hablando de una mezcla orgánica o un intercambio de culturas, no. Fue una imposición diseñada estratégicamente para aplastar y erradicar su modo de vida original. Y este nivel de control se metió hasta en los rincones más íntimos del día a día. No solo les prohibieron sus ceremonias religiosas, sino que, como nos dicen las fuentes, el control operaba a un nivel micro. Obligaron a los indígenas a cambiar cómo se veían, imponiéndoles ropa de estilo europeo y, algo súper simbólico, obligándolos a cortarse el cabello. Fue arrancarles por completo su individualidad y su sentido de pertenencia. Lo que nos lleva a la sección 5, el nuevo orden político, el control sistémico. La conquista política fue como el pegamento que consolidó absolutamente todo. Cantidades enormes de población indígena quedaron atrapadas, permanentemente sumisas, bajo la explotación e incluso la esclavitud del imperio colonial español. Y esto ya no se mantenía solo a punta de espadas, sino que se hizo oficial a través de un estado colonial gigantesco, súper burocrático, con todos sus organismos administrativos. Construyeron un sistema del que literalmente era imposible escapar. Y las características de esta imposición fueron totales. Metieron a los indígenas en una estructura completamente nueva donde, adivinen qué, no tenían voz ni voto. Les impusieron nuevas autoridades, nuevas leyes y nuevas instituciones que dictaban cada pequeño aspecto de sus vidas. Para los nativos, esto significó despertar en una realidad drásticamente distinta donde tenían la obligación ineludible de obedecer ciegamente a una poderosa trifecta: las autoridades militares, las civiles y las eclesiásticas. A nivel institucional los tenían completamente acorralados. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, es impresionante ver cómo estas 5 capas funcionaban juntas como un engranaje perfecto, ¿no? El terror de la superioridad tecnológica hizo posible quitarles las tierras y forzarlos a trabajar en lo económico. Eso, a su vez, debilitó a la gente, dejándolos vulnerables para que destruyeran sus religiones y los convirtieran espiritualmente. Ya con la voluntad quebrada, fue mucho más fácil imponerles la ropa y las costumbres, asimilándolos culturalmente. Y abrazando todo esto, el Estado administrativo colonial cimentó y aseguró el poder político. Como ven, no fueron hechos aislados que pasaron por casualidad, fue una ingeniería de sometimiento brillante y al mismo tiempo absolutamente terrible. Y esto nos deja con una gran pregunta para reflexionar al final de este análisis. Cuando dejamos de ver la conquista únicamente como un montón de batallas y empezamos a reconocer estas 5 capas superpuestas de profunda subyugación estructural, ¿cómo cambia eso la manera en que entendemos nuestra historia colonial hoy en día? Porque sinceramente, entender el pasado con toda esta compleja magnitud es la única forma de captar realmente los cimientos del mundo en el que vivimos hoy. Ojalá este análisis les haya dado una perspectiva mucho más rica y profunda sobre los textos históricos, así que sigan explorando y no dejen nunca de cuestionar lo que leen.